Hola, soy Analía y en esta ocasión voy a desarrollar los conceptos de la unidad 7 sobre responsabilidad patrimonial. A esta unidad la voy a desarrollar en gran parte basada especialmente en Alió y entre otros temas voy a desarrollar la responsabilidad civil. Voy a seguir el orden de los contenidos de la unidad, así que tened la mano. Comencemos. Pasar la diapositiva. Ahí va. Bueno, vamos a ver el tema de los acreedores frente al patrimonio del deudor, el principio de garantía colectiva. En el ámbito de las relaciones civiles y comerciales, la responsabilidad patrimonial juega un papel fundamental porque garantiza la protección de los acreedores ante el incumplimiento de los deudores. Este principio basado en la garantía colectiva diferencia la responsabilidad patrimonial de la responsabilidad patrimonial, poniendo la responsabilidad patrimonial al frente como un mecanismo seguro para reparar el daño y satisfacer los intereses del acreedor. En este marco de garantía se evita que el deudor esquive su responsabilidad. Y esto de la recepción y expresión legal. Bueno, hay diferentes opiniones o puntos de vista respecto a cómo redactar textos legales que traten sobre la responsabilidad patrimonial del deudor. Algunos códigos abordan este tema de manera explícita, mientras que otros no lo hacen. El debate se centra en si es fundamental incluir de forma clara esta responsabilidad en las leyes, priorizando el enfoque en la obligación del deudor en lugar de en la garantía para el acreedor. Pasemos a la próxima diapositiva. Y bueno, nos vamos a los tipos de responsabilidad patrimonial. Existen dos tipos de responsabilidad patrimonial, la limitada e ilimitada. La responsabilidad limitada es establecida por ley y el deudor se libera al pagar la cantidad acordada con el acreedor, pero en la responsabilidad ilimitada no hay esta restricción. O sea, en la responsabilidad patrimonial ilimitada, el deudor queda liberado de su obligación una vez que paga la cantidad acordada con el acreedor, a diferencia de lo que pasa en la responsabilidad limitada. La garantía opera igualmente sin importar si la responsabilidad es limitada o ilimitada. Cuando nos referimos a las cláusulas en un contrato para limitar la responsabilidad del deudor, pueden enfocarse en la persona que asume la obligación o en el objeto de la obligación. Vamos a decirlo con ejemplos. Si nos enfocamos en la persona, podría suceder que la responsabilidad de un vendedor esté limitada al precio de compra acordado en el contrato. Esto implica que el vendedor solo será responsable por daños o incumplimiento hasta el monto acordado en el contrato, no más allá de ese valor. Y si nos centramos en el objeto, si imaginamos un inquilino que produce daños en la propiedad, la responsabilidad por ese daño estará limitada al valor acorde a la propiedad alquilada. Vamos a pasar ahora a los patrimonios especiales. Los patrimonios especiales se diferencian del patrimonio personal. Son conjuntos de bienes, aparte del que tiene una persona, y que va a ser usado para una función específica en ciertos negocios como garantía para acreedores. Se caracteriza por tener una responsabilidad limitada y por diferenciarse del patrimonio general de una persona. Estos patrimonios tienen activos y pasivos propios, una garantía separada y existen por un periodo o circunstancia específica. Hay que diferenciar entre patrimonios separados, que son conjuntos de bienes aparte del patrimonio personal, y patrimonios autónomos, que crean un nuevo sujeto legal con propósitos específicos. Un ejemplo de patrimonio separado podría ser el de un empresario que decide crear un patrimonio separado para su negocio. En este caso, los activos y pasivos relacionados con el negocio se mantienen aparte de sus bienes personales. Si el negocio tiene dificultades financieras, los acreedores solo podrían cobrarse del patrimonio de la empresa sin afectar los bienes personales del empresario. Y un ejemplo de patrimonios autónomos podría ser el caso de una asociación de artistas que decide establecer un patrimonio autónomo para la realización de un festival anual de arte en la comunidad. Entonces, ese patrimonio autónomo se considera un nuevo sujeto legal con propósitos específicos relacionados con la organización y financiamiento del festival. Los ingresos generados por el evento, así como los gastos asociados, se gestionan dentro de ese patrimonio separado, protegiendo los activos y responsabilidades del resto de la asociación de artistas. Vamos a ver el tema de la extensión de la responsabilidad patrimonial personal y los bienes comprendidos. La responsabilidad patrimonial protege el derecho del acreedor y se relaciona con los bienes del deudor. Para determinar la responsabilidad patrimonial se plantean tres cuestiones clave. ¿Cuándo responde el deudor?
de qué debe responder y con qué bienes se responderá. Vamos a ver qué bienes están comprendidos en la responsabilidad patrimonial. Están comprendidos todos los bienes del deudor. Cuando decimos que la responsabilidad alcanza a todos los bienes del deudor, nos referimos a que todo lo que tenga ahora y lo que vaya a tener en el futuro son los que van a entrar en juego si no paga lo que debe. Por ejemplo, si alguien tiene una casa, un auto y plata guardada en el banco, todo eso cuenta como parte de lo que tendría que usar para saldar su deuda en caso de no cumplir. La ejecución forzosa y condiciones. Está centrada en bienes concretos. Cuando hablamos de ejecución forzosa, nos referimos a que se enfoca en bienes concretos que tiene el deudor, poniendo condiciones para que esos bienes sean parte del proceso de pago. Por ejemplo, si alguien no paga lo que debe, el acreedor puede pedir la ejecución forzosa de un bien específico del deudor, como un auto, para saldar la deuda. Veamos el valor económico del crédito y la garantía del patrimonio. Cuando hablamos del valor económico del crédito, nos referimos a que el patrimonio del deudor responde según cuánto es el monto de la deuda, considerando también otras obligaciones. Se analiza la garantía potencial del patrimonio en relación con el valor de las deudas. Por ejemplo, si un acreedor tiene una deuda de 10.000 pesos y el deudor tiene bienes valorados en un total de 15.000 pesos, el patrimonio responderá hasta la cantidad deudada, en este caso los 10.000 pesos. La evaluación del daño y la amplia responsabilidad patrimonial. ¿Cómo se realiza la determinación de la indemnización? Cuando hablamos de determinar la indemnización por un daño, nos referimos a evaluar cuánto se debe pagar en perjuicio, teniendo en cuenta la posibilidad de que todos los bienes del responsable, tanto los que tiene ahora como los que pueda tener en un futuro, sean utilizados para compensar el daño. Por ejemplo, si alguien causa un daño por negligencia, deberá compensar al perjudicado considerando cuánto vale el daño y todos los bienes que posee en ese momento y pueda adquirir más adelante. Pasamos al tema de la exoneración o limitación de la responsabilidad y los bienes excluidos de la garantía común. Normalmente la responsabilidad del deudor es ilimitada, pero a veces la ley puede limitarla. Estas limitaciones a la responsabilidad pueden aplicarse a ciertos tipos de deudas y bienes, como si se las considera, como si les diera una protección, excluyéndolos de ser embargados por los acreedores. Quiero decir que esta situación es poco común. Lo más frecuente es que el embargo de bienes se haga hasta por las dudas, pero en ocasiones algunos bienes no pueden ser embargados y se interpreta de forma estricta. ¿Y cuál es la justificación de esta restricción al embargo? Se justifica por la naturaleza especial que tienen esos bienes, como aquellos que son necesarios para la subsistencia del deudor y su familia, o por razones humanitarias, por ejemplo, la vivienda familiar o herramientas de trabajo indispensables para el sustento, o incluso ciertos tipos de ingresos que la ley protege para ser embargados. En el contexto de la garantía común, se establecen límites dependiendo de los bienes involucrados, es decir, ciertos tipos de bienes pueden estar excluidos de ser embargados y por supuesto esto va a afectar a las partes implicadas, o sea, al deudor tanto como a los acreedores. Vemos las distintas clases de acreedores y la prelación entre ellos y los privilegios. En el ámbito de las deudas y obligaciones es importante entender la idea de prelación, que se refiere al orden de prioridad o preferencia en el que se pagan las deudas o se cumplen las obligaciones. Primero tenemos a los acreedores privilegiados, quienes tienen prioridad para cobrar. Esta prioridad está establecida por ley, lo que significa que no depende de medidas cautelares que se hayan tomado, como por ejemplo una hipoteca para proteger bienes. Es importante entender que la prioridad de pago está respaldada por la ley. Cuando los bienes no son suficientes para pagar a todos los acreedores privilegiados tendrán preferencia sobre otros acreedores para recibir su pago. Y por otro lado tenemos a los acreedores quirografarios, que son los que no tienen esa preferencia especial para cobrar. Sus créditos no cuentan con garantías especiales sobre los bienes del deudor, lo que significa que solo podrá cobrar si los acreedores privilegiados ya han recibido su parte. Cuando no hay suficiente dinero para pagar a todos, los acreedores quirografarios cobran a prorrata. ¿Qué quiere decir a prorrata? Significa que cobran de forma proporcional, es decir, dependiendo de la cantidad que se les adeuda en relación con otros acreedores o con los activos disponibles. Los acreedores quirografarios solo pueden recuperar su dinero utilizando los bienes generales del deudor,
compitiendo en igualdad de condiciones con otros acreedores, sin importar cuándo se generó la deuda. Aunque los créditos quirografarios no cuentan con un privilegio establecido por ley, los acreedores pueden establecer reglas de prelación para el cobro cuando compiten por los mismos bienes del deudor. Bien, ahora pasamos a la próxima diapositiva. Bien, ahora vamos a enumerar los distintos tipos de privilegios. Tenemos los privilegios generales. Estos privilegios cubren todos los bienes del deudor y se aplican en juicios concursales. Una vez que se determina el monto final de la deuda, se liquidan. Por ejemplo, imagina que una empresa se declara en quiebra y tiene deudas con varios acreedores. En este caso, los privilegios generales cubrirían todos los activos de la empresa, o sea, sus propiedades, inventario y otros bienes. Una vez que se determina el monto final de las deudas en el proceso concursal, estos privilegios generales se liquidarían para pagarle a los acreedores en proporción a lo que les corresponde. Luego tenemos los privilegios especiales. Estos privilegios tienen como base un bien específico, ya sea mueble o inmueble, y se aplican en procedimientos de ejecuciones individuales y colectivos. Por ejemplo, una persona solicita un préstamo hipotecario para comprar una casa. Si la persona no cumple con los pagos del préstamo, el banco puede ejecutar el privilegio especial de la hipoteca para recuperar el valor del préstamo mediante la venta del inmueble. Luego tenemos los créditos comunes o quirografarios. En caso de insuficiencia de bienes del deudor, estos créditos se liquidan proporcionalmente o a prorrata, excluyendo los bienes inembargables. Por ejemplo, una persona pide un préstamo personal sin garantía para financiar la compra de un auto. Si la persona luego no puede pagar la deuda, el préstamo personal sin garantía se consideraría un crédito quirografario. ¿Y cómo se liquidaría? Se liquidaría proporcionalmente junto con otros créditos quirografarios, excluyendo los bienes inembargables para satisfacer a los acreedores en proporción a lo que les corresponde. Ahora hablemos de los medios de extinción de privilegios. Cuando hablamos de la extinción de privilegios nos estamos refiriendo a la cancelación de los derechos especiales que una persona tiene sobre ciertos bienes, generalmente como garantía de una deuda. Estos derechos especiales pueden ser cancelados cuando se cumple la deuda, el bien se pierde o se destruye, el acreedor renuncia a su derecho, entre otras situaciones. Entonces, la extinción de privilegios significa que estos derechos especiales ya no están vigentes. Vamos a ver cómo se cancela el derecho a un privilegio. Para cancelar un privilegio existen dos formas. Tenemos los medios indirectos que ocurren con la extensión del crédito. Vamos a imaginar el ejemplo de la hipoteca de la casa, pero al revés. Hay una persona que sacó un préstamo hipotecario para comprar una casa. Si la persona paga completamente la deuda de la hipoteca, esto daría como resultado la cancelación del privilegio asociado a la propiedad. Para traducirlo más, la extinción del crédito, es decir, la completa cancelación de la deuda, extingue el privilegio que tenía el banco prestamista asociado a la casa. Y tenemos los medios directos de extinción de privilegios, que incluyen la renuncia del acreedor. Un ejemplo sería, si Juan usa su auto como garantía para un préstamo con Mario, sin embargo Mario decide renunciar a su derecho de cobrar el auto en caso de incumplimiento de Juan, en otras palabras, el acreedor Mario decide renunciar a cobrarse del auto como garantía del préstamo si Juan no cumple con su deuda. La pérdida o destrucción total del bien. Si el bien que respalda un privilegio como un vehículo o una propiedad se pierde o es destruido por completo, el privilegio asociado a ese bien se cancelaría. En otras palabras, imagina que una persona ofrece su casa como garantía para obtener un préstamo. Si la casa es destruida por un incendio o un desastre natural, resultaría en una pérdida total. El privilegio asociado a esa propiedad se cancelaría. En esta situación, la destrucción total de la casa como garantía llevaría a la extinción del privilegio asociado a ese bien. Otro es la salida del bien del patrimonio del deudor. Si el bien que si el bien que respalda un privilegio es transferido fuera del control del deudor, por ejemplo, es vendido a un tercero, el privilegio se extinguiría. Por ejemplo, si María ofrece su auto como garantía para obtener un préstamo y luego lo vende a un tercero, el privilegio asociado a ese bien se extinguiría. La adquisición del bien por el acreedor se da cuando el acreedor adquiere el bien que respalda el privilegio. Por ejemplo, una persona ofrece su casa como garantía para un préstamo y lamentablemente no puede cumplir con sus obligaciones financieras. En este caso, el acreedor
podría adquirir la propiedad a través de un proceso de ejecución para recuperar el valor del préstamo. Como resultado, el privilegio asociado a esa propiedad se cancelaría. Y luego tenemos la insuficiencia del precio. Si el precio obtenido por la venta del bien que respalda el privilegio no es suficiente para cubrir la deuda, el privilegio se extinguiría. Por ejemplo, una persona ofrece una joya de gran valor como garantía para un préstamo. Sin embargo, si la joya se vende en un remate y el precio obtenido no es suficiente para cubrir la deuda, el privilegio asociado a esa joya se extinguiría debido a la insuficiencia del monto obtenido en la venta. Y luego tenemos la falta de inscripción. Si un privilegio requiere ser inscrito en un registro público y esto no se realiza, el privilegio no tendría efecto legal. Por ejemplo, una persona ofrece un inmueble como garantía para un préstamo, pero por alguna razón la garantía no se inscribe en el registro de la propiedad como corresponde. En este caso, si el privilegio no se inscribe como es debido, no tendría efecto legal y el acreedor no estaría protegido en caso de incumplimiento del deudor. Voy a enviarte en un PDF los diferentes privilegios, por si tu cátedra te los pide, ya sean los privilegios del Código Civil, los privilegios especiales del Código Civil sobre bienes inmuebles, los privilegios del Código de Comercio y otras leyes, y los privilegios de la ley concursal. Ahora pasamos a la nueva diapositiva. Bien, ahora vamos a ver los modos de garantizar una deuda. Hablando de negocios y créditos, es importante que los inversores tengan formas de asegurar que se cumplan las obligaciones. Por eso es importante contar con garantías específicas para proteger los intereses del acreedor, que le brinden una mayor certeza de que su crédito sea pagado, que le ofrezca una seguridad adicional que no está presente en el crédito por sí solo. Es decir, puede realizar una vinculación de patrimonios o afectar una cosa concreta. Estos dos supuestos los vamos a ver en un ratito, pero quiero dar un ejemplo. Si una persona solicita un préstamo para comprar una casa, el banco podría usar la casa misma como garantía. Esto significa que si la persona no paga el préstamo, el banco podría tomar posesión de la casa. Esta es una forma de garantizar una deuda con un bien concreto, ¿no? Vamos a examinar cada uno de los supuestos por separado que te nombré, la vinculación de patrimonios y la afectación de una cosa concreta. La vinculación de uno o más patrimonios reduce el riesgo de insolvencia del deudor principal. Si hay incumplimiento, el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los patrimonios. Esta afectación puede ser simultánea o sucesiva dependiendo del tipo de garantía. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que un empresario tiene dos negocios diferentes. Al vincular los patrimonios de ambos negocios, se reduce el riesgo de insolvencia del deudor principal. Si el empresario incumple, el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los patrimonios del empresario. Y como te decía, esta afectación puede ser simultánea o sucesiva dependiendo del tipo de garantía. Y luego tenemos la afectación de una cosa concreta. Esta forma de garantizar una obligación es afectar una cosa concreta a la efectividad del crédito. Esto puede realizarse a través de la transmisión fiduciaria de propiedad en garantía o mediante la transferencia patrimonial de un bien por un precio, entre otros mecanismos. Por ejemplo, si una persona pide un préstamo para comprar un auto, el auto mismo podría ser afectado como garantía. ¿Cómo sería esto? A través de la transmisión de propiedad en garantía a nombre del acreedor, y una vez que se termina de pagar, se vuelve a transmitir la titularidad del bien a nombre del que era deudor. O también mediante la transferencia patrimonial de un bien por un precio, es decir, en sencillas palabras, si la deuda no se paga, el prestamista tiene el derecho de quedarse con el bien y venderlo como forma de recuperar el valor del préstamo. ¿Cuáles son los mecanismos para garantizar la obligación? La garantía patrimonial del deudor puede asegurarse mediante la información y control del patrimonio, mediante la existencia de garantías reales o personales y la transmisión y separación patrimonial afectada a la afectación del crédito, a la satisfacción del crédito, perdón. En otras palabras, este mecanismo implica designar ciertos activos o bienes del deudor para que estén disponibles exclusivamente para cubrir la deuda en caso de que el deudor no cumpla. ¿Sí? Pasamos a la nueva diapositiva. Bien, ahora sí pasamos a la responsabilidad civil. El Código regula lo relativo a la responsabilidad civil por daños en los artículos 1708 a 1780, unifica la responsabilidad civil contractual y extracontractual
y el artículo 1716 establece el deber de reparar. ¿Qué nos dice el deber de reparar del artículo 1716? Dice que la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme con las disposiciones de este código. Es decir, la responsabilidad se rige por las mismas normas, sea que se originen en fuente extracontractual, o sea, por la violación del deber de no dañar, o en fuente contractual por incumplimiento de una obligación. Vamos a ver las funciones de la responsabilidad y el orden de prelación de normas. El capítulo dedicado a la responsabilidad civil comienza con las disposiciones generales. El artículo 1708 establece que las funciones de la responsabilidad son la prevención del daño, es decir, la función preventiva, artículos 1710 y subsiguientes, y la reparación del mismo, o sea, la función resarcitoria, artículo 1716 y siguientes. Además, el artículo 1709 establece un orden de prelación de normas para el supuesto de que haya varias disposiciones sobre responsabilidades aplicadas al caso concreto, es decir, normas del código y normas de una ley especial, como las de la ley de seguros, por ejemplo, o la ley del derecho del consumidor. Una de las modificaciones realizadas en el anteproyecto del código hasta llegar a la versión original fue la revisión de las tres funciones. Inicialmente el anteproyecto incluía tres funciones, la preventiva, la disuasiva y la resarcitoria. Sin embargo, al final se mantuvieron únicamente dos funciones, la función preventiva y la función resarcitoria. Entonces, comencemos a ver qué es la función preventiva. Voy a ver con vos este pedacito del texto y luego lo vamos a ir desmenuzando. El artículo 1710 establece como principio general que toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de evitar causar un daño no justificado, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud, si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió a las reglas del enriquecimiento sin causa y no agravar el daño si ya se produjo. Toda persona tiene el deber de tomar medidas razonables para evitar la ocurrencia de un daño injustificado, así como para evitar que un daño existente se agrave o para disminuir su gravedad. En resumen, la prevención implica tanto la evitación como la minimización de los daños. Este deber de prevenir daños involucra a toda persona, pero la norma agrega en cuanto de ella dependa, lo que sugiere que se aplica a personas que tengan la capacidad real de actuar preventivamente. Si una persona toma medidas para prevenir o reducir un daño causado por otra, tiene derecho a que la persona responsable le reembolse los gastos en que haya incurrido. Esto se establece en el artículo 1794, el enriquecimiento sin causa, que se refiere a un principio legal de compensación por beneficio injusto. En resumen, la persona que toma medidas preventivas tiene derecho a ser compensada si evita o reduce un daño causado por otra persona. La acción preventiva ocurre cuando alguien no toma las precauciones necesarias y su comportamiento hace prever que el daño se produzca, continúe o empeore. En estos casos, la persona afectada puede iniciar una acción preventiva para prevenir el daño. Si el juez acepta la acción preventiva, puede ordenar que se hagan o se dejen de hacer ciertas cosas para evitar el daño, ya sea de manera temporal o permanente. Por ejemplo, la acción preventiva podría impedir que se realicen obras que pongan en riesgo la estructura de un edificio residencial o detener la quema de basura que afecta la calidad del aire en una comunidad. Asegurarse de que se cumplan las normas de higiene en un restaurante para evitar enfermedades, bueno, entre otros ejemplos. Vamos a la punición irrazonable o excesiva. Si la imposición de multas o sanciones por un hecho resulta excesiva o injusta, el juez puede considerar el monto o puede anular total o parcialmente la sanción según lo establecido en los artículos 1714 y 1715. La función resarcitoria consiste en reparar el daño. El código regula los requisitos necesarios para llevar a cabo la reparación del daño y establece el principio de que todo daño es considerado injusto a menos que esté justificado.
Este principio resalta la importancia de justificar la ocurrencia de cualquier daño, estableciendo un estándar que requiere una explicación o una razón válida para que el daño sea considerado legítimo. Causales de justificación. Las causales de justificación son situaciones en donde el hecho que causa el daño está justificado porque excluye la ilicitud o antijuricidad del acto. ¿Cuáles son estas causales de justificación? El Código admite el ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa propia o de terceros y el estado de necesidad. El ejercicio regular de un derecho no constituye un acto ilícito a menos que sea un abuso del derecho. Por ejemplo, imagina que una persona tiene el derecho a la libre circulación. Puede transitar libremente por espacios públicos. Sin embargo, si esa persona sin motivo bloquea intencionalmente el paso de otros ciudadanos, impidiéndoles el ejercicio de su propio derecho a la libre circulación, estaría abusando de su derecho, o sea, su acción sería considerada ilícita. Vamos a la legítima defensa. Se presenta cuando una persona actúa para protegerse a sí misma u otra persona de una agresión actual o inminente, que es injusta y no ha sido provocada, utilizando un medio de defensa que sea proporcionado a la agresión. Por ejemplo, si alguien intenta agredir físicamente a otra persona y esta última se defiende para protegerse utilizando solo la fuerza necesaria para detener la agresión, estaría actuando en legítima defensa. En este caso, la persona que se defendió tendría derecho a obtener una reparación completa si sufriera daños como resultado de la situación de legítima defensa. Y luego tenemos el estado de necesidad. Se aplica cuando se causa un daño para evitar un mal mayor. Por ejemplo, imagina que una persona en una emergencia por una tormenta violenta rompe la ventana para refugiarse causando daños a una casa. Aunque normalmente sería considerado ilícito, en este contexto de estado de necesidad, la acción estaría justificada al evitar un mal mayor como la exposición a la tormenta y el riesgo para su integridad física. Bien, pasamos ahora a la nueva diapositiva. Bien, tenemos los factores de atribución. Los factores de atribución son los criterios que se utilizan para determinar si una persona es responsable de un daño. Los factores de atribución pueden ser objetivos, riesgo creado, o subjetivos, o sea, por culpa o dolo. Pero el principio general es que si no existe normativa específica, el sujeto debe responder por su culpa según el artículo 1721. La culpa. La culpa se refiere a la falta de cuidado necesario según la situación y comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. Vamos a ver de qué se tratan estas tres situaciones. Negligencia se da cuando el sujeto no toma las precauciones necesarias, es decir, cuando hace menos de lo que debía hacer. Imprudencia se da cuando el sujeto actúa apresuradamente o precipitadamente, actúa sin pensar en las consecuencias. Y la impericia en el arte o profesión cuando el sujeto actúa con falta de conocimiento, experiencia o habilidad en determinado arte o profesión. El dolo implica causar un daño de manera intencional o con indiferencia por los intereses de otros. Puede ser con intención de dañar o sin importar si se causa daño. Y luego tenemos la valoración de la conducta. La evaluación de la conducta se basa en el deber de actuar con prudencia y conocimiento. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la exigencia y la valoración de las circunstancias. ¿Y por qué es importante entender cómo se evalúa la responsabilidad? Porque tener en cuenta la culpa, el dolo y la valoración de la conducta nos ayuda a comprender mejor las consecuencias legales en casos de responsabilidad civil. Vamos a la relación de causalidad. Para que exista responsabilidad, debe haber una relación de causa a efecto entre el acto del sujeto y el daño sufrido por el damnificado. La doctrina elaboró diversas teorías para determinar cuál de esos hechos o condiciones debe ser considerado causa del resultado. Las teorías son la teoría de la equivalencia de condiciones, que considera causa a la condición sine qua non, es decir, sin la cual el daño no se hubiera producido. La teoría de la causa próxima define como causa a la condición más próxima o cercana temporalmente al resultado. La teoría de la causa eficiente, que considera como causa a la condición más eficiente para lograr el resultado. Y la teoría de la causa adecuada, que sostiene que será causa aquella condición
que sea la más adecuada para producir el resultado, y agrega que la condición será adecuada cuando ella, regular o normalmente, conduzca a la producción del resultado. Esta última teoría es la más aceptada y es la que el código sigue para determinar la causa del daño. Salvo norma legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. ¿Y cómo son esas consecuencias que se tienen que producir para hacer una causa adecuada? Bueno, los tipos de consecuencias que se consideran al aplicar la teoría de la causa adecuada son consecuencias inmediatas, que son las consecuencias de un hecho que suelen ocurrir según el curso natural y ordinario de las cosas. Estas consecuencias se indemnizan según el artículo 1727. Un ejemplo sería la lesión sufrida inmediatamente después de un accidente de tránsito. Luego tenemos consecuencias mediatas, que son las consecuencias que resultan únicamente de la conexión de un hecho con un evento diferente. Se indemnizan si pueden preverse, según el artículo 1727, por ejemplo, la pérdida de ingresos debido a la incapacidad para trabajar después de la lesión. Consecuencias causales son las consecuencias inmediatas que no pueden preverse. Estas no se indemnizan. Un ejemplo podría ser un daño imprevisto que ocurre durante el tratamiento médico de una lesión sufrida como una reacción alérgica inesperada a un medicamento administrado para tratar la lesión. Bien, pasamos a la nueva diapositiva. Bien, seguimos con los eximentes de responsabilidad por falta de nexo causal. Se refiere a las circunstancias o situaciones que, de acuerdo con la ley, pueden liberar a una persona o a una entidad de ser considerada responsable por un daño cuando no existe una conexión directa entre su acción y el resultado dañino. El código regula como eximentes de responsabilidad el hecho del damnificado, el caso fortuito o fuerza mayor, el hecho de un tercero y la imposibilidad de cumplimiento. Con paciencia vamos a ir viendo cada una. Yo te voy a ayudar a ir leyendo cada parte y a explicarte cada caso. Hecho del damnificado, dice el artículo 1729. La responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo o de cualquier otra circunstancia especial. Esto significa que si el propio damnificado contribuyó al daño de alguna manera, su responsabilidad puede ser reducida o excluida. Por ejemplo, si un peatón cruza la calle de manera imprudente y es atropellado, su contribución al accidente puede limitar la responsabilidad del conductor. Caso fortuito o fuerza mayor, dice el artículo 1730. Se refiere a un hecho imprevisible o inevitable que exime de responsabilidad salvo disposición en contrario. Esto incluye eventos imprevisibles o inevitables como desastres naturales o situaciones fuera de control de las partes involucradas. Por ejemplo, si un árbol cae sobre un auto debido a una tormenta, el propietario del auto podría estar exento de responsabilidad por los daños. Hecho de un tercero, dice el artículo 1731. El hecho de un tercero por quien no se debe responder exime de responsabilidad total o parcialmente y comparte las características del caso fortuito. Si un tercero realiza una acción que causa daños y el responsable no tiene control sobre esa acción, puede eximirse de responsabilidad. Por ejemplo, si un empleado sabotea una máquina en la fábrica, el empleador podría no ser responsable por los daños resultantes. Imposibilidad de cumplimiento de la obligación. Dice el artículo 1732. Exime al deudor de cumplir y de responsabilidad, pero debe tratarse de una imposibilidad objetiva, absoluta y no imputable al obligado. Esto se aplica cuando el cumplimiento de una obligación es imposible debido a circunstancias fuera de control del deudor. Por ejemplo, si una empresa no puede entregar un pedido a tiempo debido a un desastre natural que afecta su capacidad de producción, la imposibilidad de cumplimiento podría eximirla de responsabilidad. Pero, aunque exista caso fortuito o imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable en los siguientes casos según el artículo 733. Inciso A. Si ha asumido el cumplimiento aunque ocurra un caso fortuito o una imposibilidad. Esto significa de que si el deudor se comprometió a cumplir a pesar de circunstancias imprevistas o imposibles, seguirá siendo responsable. Otro inciso.
Si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento, sería que si una ley establece que la responsabilidad no se libera en caso de eventos imprevisibles o imposibilidad de cumplimiento, el deudor seguirá siendo responsable. Si está en mora, a no ser de que sea indiferente para la producción del caso fortuito o de la imposibilidad de cumplimiento. Si el deudor está en mora, a menos que su demora no tenga impacto en la concurrencia de un evento imprevisible o de la imposibilidad de cumplimiento, seguirá siendo responsable. Y si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por su culpa, si un evento imprevisible o la imposibilidad de cumplimiento ocurren debido a la culpa del deudor, seguirá siendo responsable. Si el caso es fortuito y en su caso la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa o la actividad. Si un evento imprevisible y en su caso la imposibilidad de cumplimiento son considerados riesgo inherente a la actividad o cosa, el deudor seguirá siendo responsable. Y si está obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilícito, si el deudor está obligado a devolver algo como resultado de un acto ilícito, seguirá siendo responsable. Estas son las excepciones a las que, a pesar de la presencia de casos fortuitos o imposibilidad de cumplimiento, el deudor sigue siendo responsable. Por ejemplo, si un empresario no toma medidas adecuadas para proteger su negocio de un incendio, su responsabilidad no se eximirá si ocurre un incendio debido a su negligencia. Bien, pasamos a la nueva diapositiva. Vamos a pasar ahora al daño resarcible. El concepto de daño resarcible se refiere a la posibilidad de recibir compensación o indemnización por un perjuicio sufrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1737 del Código. Este daño puede manifestarse como la lesión a un derecho o interés reconocido por la ley. Puede afectar a la persona, su patrimonio o incluso a derechos que tienen un impacto en la sociedad en su conjunto, es decir, un derecho de incidencia colectiva. ¿Qué contiene la indemnización? La indemnización incluye la pérdida o disminución del patrimonio, el lucro cesante y la pérdida de chances. También cubre los daños a la integridad personal, psicofísica, las afecciones espirituales legítimas y las interferencias en el proyecto de vida. ¿Qué requisitos se deben cumplir para que el daño sea indemnizable? La indemnización requiere un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable si es razonable y tiene una adecuada relación de causalidad. Principio de reparación plena. La reparación del daño debe restituir al damnificado al estado anterior al hecho dañoso. Puede ser por pago en dinero o en especie. Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Según el artículo 1741, se puede reclamar indemnización por daños no patrimoniales. Los damnificados indirectos pueden reclamar en dos casos específicos, en caso de muerte o de gran discapacidad del damnificado directo. Se refiere a casos de incapacidad severa, permanente, que requieren ayuda de terceros, como por ejemplo que esté en estado vegetativo. Los damnificados indirectos que menciona la ley son los ascendientes, los descendientes, el cónyuge o quienes convivan con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Esto último permite reclamar a otras personas, tales como el concubino o los hermanos que viven con él, etc. ¿Hay que realizar la prueba del daño? El daño debe ser probado por quien lo invoca, salvo que la ley lo impute o presuma, o que sea notorio de los propios hechos. ¿Hay otras clases de indemnización? Sí, indemnización por fallecimiento y por lesiones o incapacidad. En caso de muerte, la indemnización debe cubrir gastos necesarios para asistencia y funeral, alimentos de personas específicas, como puede ser el cónyuge, el conviviente, los hijos menores de 21 años de edad con derecho alimentario, los hijos incapaces o con capacidad restringida, y pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos. Y la indemnización por lesiones o incapacidad. El juez debe establecer una suma de dinero que cubra la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables. También se debe incluir gastos médicos y farmacéuticos razonables. Ahora pasamos a la próxima diapositiva.
Pasamos ahora a la responsabilidad directa. La responsabilidad civil, como venimos viendo, abarca diferentes situaciones en las que una persona debe reparar el daño causado a otra. Es importante entender las distintas formas de responsabilidad para poder aplicarlas correctamente en la práctica legal. La responsabilidad directa, según el artículo 1749, se refiere a la obligación de reparar el daño causado por uno mismo, ya sea por incumplir una obligación, que sería la responsabilidad contractual, o por causar un daño injustificado, que sería la responsabilidad extracontractual. Responsabilidad por actos involuntarios. Cuando se causa un daño de manera involuntaria, el juez puede atenuar esa responsabilidad, especialmente si el acto involuntario se debió a una fuerza irresistible. Pluralidad de responsabilidades. Cuando varias personas participan en la producción de un daño con una causa única, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Si la pluralidad deriva de causas distintas, se aplican las reglas de las obligaciones concurrentes. Encubrimiento. Quien coopera para causar un daño es responsable por su participación en el mismo, lógico. Responsabilidad por el hecho de terceros. En este caso, la responsabilidad no proviene del hecho propio, sino del hecho de un tercero. Por ejemplo, el principal es responsable por los daños causados por aquellos que están bajo su dependencia. Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Vamos a meternos en este tema. Bueno, acá vamos a hablar sobre la responsabilidad del principal por los actos de aquellos que están bajo su dependencia, así como de las personas que se sirven para el cumplimiento de sus obligaciones. Responsabilidad objetiva del principal. Bueno, el principal responde objetivamente por los daños que causen aquellos que están bajo su dependencia o por las personas que se sirven para el cumplimiento de sus obligaciones, siempre y cuando el hecho dañoso ocurra en ejercicio o en ocasión de las funciones encomendadas. ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad del principal? Cuando hablamos del alcance de la responsabilidad, nos referimos a que el principal es responsable por los daños causados por aquellos que están bajo su dependencia, incluso si no reciben remuneración, como por ejemplo personas que cumplen tareas en forma gratuita para una entidad de bien público. ¿Cuáles son los requisitos para la responsabilidad del principal? Es necesario que el daño producido por el tercero haya ocurrido en ejercicio o en ocasión de las tareas encomendadas, y además la falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal, lo que significa que el principal no puede alegar que el subordinado actuó bajo efectos del alcohol o las drogas como excusa para su responsabilidad. En resumen, la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente es objetiva y concurre con la del dependiente. Ambos son responsables por los daños causados, si bien su obligación de responder tiene fuentes distintas. El dependiente responde en forma directa por el hecho propio, mientras que el principal responde objetivamente. Cuando se dice que el principal responde objetivamente, significa que el principal no necesita probar que actuó con culpa o negligencia para ser considerado responsable. En otras palabras, el principal es responsable por los daños causados por aquellos que están bajo su dependencia, independientemente de si el principal pudo haber evitado el daño o no. Pasamos ahora a la responsabilidad de los padres por los actos de sus hijos menores. Acá vamos a analizar la responsabilidad de los padres por los actos de sus hijos menores, así como las circunstancias que pueden eximir a los padres de responsabilidad. Responsabilidad solidaria de los padres. Según el artículo 1754 del Código, los padres son solidariamente responsables por los daños causados por sus hijos menores que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos. Esto significa que los hijos pueden ser considerados responsables por los daños que causen de manera concurrente con la responsabilidad de sus padres o personas encargadas. Vamos a ver la cesación de la responsabilidad paterna. Según el artículo 1755 del Código, la responsabilidad de los padres es objetiva y cesa en ciertas circunstancias. La responsabilidad de los padres cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona, ya sea de forma transitoria o permanente. Por ejemplo, cuando los padres ponen a sus hijos en un colegio pupilo o en un liceo naval o militar. ¿Qué quiere decir esto? Que los hechos provocados por el menor en ese lugar o en actividades desarrolladas por la institución serán responsabilidad de quien esté bajo la vigilancia del tutor o encargado. Es obvio porque el menor no está bajo los ojos de los padres.
Sin embargo, es importante destacar que la responsabilidad no cesa en caso de delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, según el artículo 643. Esto significa que los padres conservan la titularidad de la responsabilidad parental y mantienen el derecho de supervisar la crianza y educación del hijo. En definitiva, la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental no exime a los padres de responder por los actos ilícitos de sus hijos menores. ¿Qué quiere decir? Si venimos diciendo que el menor está bajo la vigilancia de otro, bueno, no todos los hechos del menor van a ser responsabilidad del pupilo o encargado. Hay hechos ilícitos donde los padres responden por esa titularidad de responsabilidad parental. Si el menor se escapa y produce destrozos en la vivienda vecina, la responsabilidad no va a ser solamente del pupilo o encargado, sino de los padres también que van a responder por esos daños. Además, los padres no se liberan de responsabilidad si el hijo menor de edad no convive con ellos. Si esta situación se debe a una causa que les es atribuible, como por ejemplo, se han abandonado al menor, lo han echado de la casa y lo han dejado desamparado, entre otros casos, los padres siguen siendo responsables. Por otro lado, los padres no responden por los daños causados por sus hijos en tareas referidas al ejercicio de su profesión o de funciones subordinadas encomendadas por terceros. Tampoco responden por el incumplimiento de obligaciones contractuales válidamente contraídas por sus hijos. Responsabilidad de otras personas encargadas. Bueno, las personas encargadas, la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, como el pariente, los tutores para los menores y los curadores para los incapaces, comparten una responsabilidad similar a la de los padres. Pero la diferencia es que ellos tienen posibilidad de desligarse, demostrando que les fue imposible evitar el daño. Por ejemplo, si ocurrió un caso fortuito o la intervención de un tercero en la producción del daño. Lo que no pueden decir es que el daño ocurrió fuera de su presencia y por eso fue imposible que se produzca. Además, estas personas pueden alegar los mismos motivos eximentes de responsabilidad que se aceptan para los padres. Otro caso son los establecimientos que tienen a su cargo personas internadas, como hospitales, sanatorios, asilos, centros de rehabilitación, bueno, etcétera. Responden por los daños ocasionados por su negligencia en el cuidado, vigilancia y control de dichas personas. En este caso, la diferencia es que la responsabilidad es subjetiva y se evalúa, es decir, se evalúa la conducta y el cuidado proporcionado por el establecimiento. En resumen, la responsabilidad de los padres por el acto de sus hijos menores implica una responsabilidad solidaria. Aunque existen circunstancias que pueden eximirlos de responsabilidad, como la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental y la imposibilidad de evitar el daño. Ahora sí, pasamos a la nueva diapositiva. Bien, seguimos con la responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades. Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Según el artículo 1757 del Código, la persona es responsable por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Esto implica una responsabilidad objetiva donde no se exige la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Vamos a ir desmenuzando los conceptos que este artículo nos dice. Riesgo y vicio de las cosas. Bien. Algunos ejemplos de las cosas riesgosas pueden ser aquellas que naturalmente pueden generar peligro y daños, como ciertas maquinarias, calderas, explosivos, ácidos, venenos, armas de fuego, etc. Y justamente actividades riesgosas o peligrosas se refiere a, por ejemplo, una actividad minera con explosivos. También se nombra mucho el ejemplo de la manipulación de sangre o de residuos patógenos. Es decir, lo importante es que la actividad puede ser riesgosa o peligrosa por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Por otro lado, el vicio de las cosas se refiere a defectos que impiden su funcionamiento adecuado, como fallas en el sistema de frenos de un tren. Pese a que todos estos conceptos que estamos hablando, del material riesgoso, de la actividad riesgosa y el vicio de la cosa, ¿qué nos importa? Nos importa cómo va a responder el responsable. Responsabilidad objetiva.
Cuando el daño se produce por el riesgo o vicio de la cosa y existe una relación de causalidad adecuada, es decir, si hay una relación clara de causa y efecto, la responsabilidad es objetiva y el dueño o guardián de la cosa va a responder por el daño sufrido por la víctima, sin importar si tenían permiso administrativo o si habían tomado medidas de prevención. Eximentes de responsabilidad. Al ser la responsabilidad objetiva, los únicos eximentes de responsabilidad admitidos son el hecho de la víctima, artículo 1729. Esto significa que si el propio damnificado contribuyó al daño de alguna manera. El caso fortuito, artículo 1730. Esto incluye eventos imprevisibles o inevitables, como desastres naturales o situaciones fuera del control de las partes involucradas. El hecho de un tercero por quien no se debe responder, artículo 1731. Si un tercero realiza una acción que causa daños y el responsable no tiene control sobre esa acción, puede eximirse de responsabilidad. Y el punto especial es el D, que es el uso de la cosa contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, que es el artículo 1758. Obviamente que la persona que quiere invocar cualquiera de estas eximentes debe probarlas. Responsabilidad por daños causados por animales. El Código 1759 establece que el daño causado por animales queda comprendido en el artículo 1757, lo que implica que los animales, cualquiera sea su especie, pueden considerarse cosas riesgosas. La responsabilidad es objetiva y recae en el dueño y el guardián del animal, siendo su responsabilidad concurrente. Además, si la actividad es considerada peligrosa, responde quien la realiza, se sirve o obtiene provecho de ella, como en el caso de un circo. Bueno, ahora creo que los circos no pueden utilizar animales, así que vamos bien. Responsabilidad colectiva y anónima. Acá vamos a hablar sobre la responsabilidad colectiva y anónima, que se refiere a situaciones en las que se produce un daño provocado por un grupo conocido, pero se desconoce qué miembro del mismo lo ocasionó. El código aborda estos supuestos en relación a cosas que caen o son riesgosas de un edificio, el autor del daño anónimo y la actividad peligrosa de un grupo. Vamos a ver la responsabilidad por cosas que caen o son arrojadas. Según el artículo 1760 del Código, si una cosa cae o es arrojada de una parte de un edificio, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que cause. La responsabilidad es solidaria, lo que significa que todos los dueños y ocupantes de esa parte del edificio son responsables por el daño a menos que demuestre que no participaron en su producción. Autor anónimo. El artículo 1761 establece que si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, todos sus integrantes responden solidariamente, excepto aquel que demuestre que no ha producido, que no ha contribuido a su producción. Por ejemplo, si el daño se produce en un momento en que una persona estaba ausente del grupo, podría demostrar que no contribuyó al daño. Actividad peligrosa de un grupo. El artículo 1762 aborda la situación en la que un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros. En este caso, todos los integrantes del grupo responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros, a menos que demuestren que no formaban parte del grupo. Por ejemplo, podrían demostrar que no eran parte de la actividad peligrosa realizada por el grupo. En resumen, la responsabilidad colectiva y anónima implica que en situaciones donde el daño es causado por un grupo conocido, pero se desconoce el autor específico, todos los integrantes del grupo pueden ser considerados responsables solidariamente, a menos que demuestren que no participaron en la producción del daño. Ahora vamos a pasar a la nueva diapositiva. Bueno, y ahora seguimos con los supuestos especiales de responsabilidad. Los vamos a repasar rápidamente. Tenemos la responsabilidad de la persona jurídica. La responsabilidad de la persona jurídica se refiere a la responsabilidad que una entidad legal tiene por los daños causados por quienes la dirigen o administran en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Según el artículo 1763 del Código, la persona jurídica responde por los daños que causan quienes la dirigen o administran en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Esto significa que la entidad legal es responsable por los daños causados por aquellos que la representan o administran, ya sea en el curso normal de sus funciones o en situaciones relacionadas con sus responsabilidades.
Ahora pasamos a la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado está configurada en el 74, que establece que la responsabilidad del Estado por los daños que a su actividad o inactividad cause a los bienes o derechos de las personas está regulada por esa ley. Es importante destacar que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa y que las disposiciones del Código no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Esto significa que las normas y principios establecidos en el Código no se utilizan para determinar la responsabilidad del Estado, sino que la responsabilidad del Estado está solo regulada por las normas y principios que están establecidos en la Ley 26.944. De igual modo, vamos a ver que el Código aborda la responsabilidad del Estado en los artículos 1764, 1765 y 1766. El artículo 1764 establece, como vimos, la inaplicabilidad de las normas a la responsabilidad del Estado, ni de manera directa ni subsidiaria. Por otro lado, el artículo 1765 señala que la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponde. Además, el artículo 1766 aborda la responsabilidad del funcionario y del empleado público, indicando que los hechos y omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda, cuando no cumplan de manera regular las obligaciones legales impuestas. Te sugiero leer la Ley 26.944 sobre la responsabilidad del Estado para ampliar el tema. Ahora pasamos a la responsabilidad de los establecimientos educativos. Según el artículo 1767, el titular de un establecimiento educativo es responsable por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallan o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. Es importante destacar que la responsabilidad es objetiva, lo que significa que el establecimiento educativo es responsable independientemente de su culpa y solo se exime de responsabilidad cuando cuando presenta la prueba del caso fortuito. El establecimiento educativo debe contar con un seguro de responsabilidad civil y esta norma no se aplica a los establecimientos de educación o una actividad de profesionales liberales. El artículo 1768 se ocupa de la responsabilidad del profesional liberal, que incluye aquellos cuyas actividades requieren conocimientos adquiridos por estudios universitarios, un título oficial y a veces una habilitación para ejercer. Ejemplos de estos profesionales son los médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, escribanos, entre otros. Estas profesiones generalmente permiten ejercer de forma autónoma sin estar sometido a una relación de dependencia. La regulación de la actividad del profesional liberal se establece de la siguiente manera. La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad del profesional es subjetiva, excepto que se haya prometido un resultado concreto. En este caso, la responsabilidad es objetiva y para liberarse de la responsabilidad, el profesional deberá probar la ruptura del nexo causal o alegar algunas de las causas que eximen de responsabilidad objetiva, como el hecho de la víctima, el caso fortuito o el hecho de un tercero por quien no se debe responder. Un ejemplo de la actividad de un médico es cuando se compromete a realizar una cirugía con un resultado específico para el paciente. Si no logra alcanzar ese resultado concreto, la responsabilidad será objetiva y el médico deberá probar la ruptura del nexo causal o alegar alguna causa que lo exima de responsabilidad. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad es subjetiva, excepto si causan un daño derivado a su vicio. En este caso, el profesional responde objetivamente como guardián de la cosa si el daño es causado por un vicio de la misma. Un ejemplo puede ser cuando un arquitecto utiliza materiales defectuosos en la construcción de una casa y como resultado la estructura sufre daños debido a un vicio en los materiales. En este caso, el arquitecto responde objetivamente como guardián de la cosa debido al daño causado por el vicio de los materiales. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad de actividades riesgosas, ¿sí?
Ahora pasamos a la responsabilidad por accidente de tránsito. Este caso es interesante. Vamos a abordar la responsabilidad por los daños causados por la circulación de vehículos, conocido como accidentes de tránsito. Esta responsabilidad se rige por las normas sobre responsabilidad derivada de la intervención de cosas, artículo 1757, y las eximentes de responsabilidad objetiva, que va de los artículos 1729 a 1731 y 1758. Responsabilidad objetiva y concurrente. Según el artículo 1757 del Código, los vehículos a ser puestos en movimiento constituyen cosa riesgosa o peligrosa. En caso de daños causados por la circulación de estos transportes, la responsabilidad es objetiva y tanto el dueño como el guardián del vehículo deben responder por el daño sufrido por la víctima. Esta responsabilidad es concurrente, lo que significa que ambos son responsables de los daños sufridos. Vamos a definir al dueño del vehículo. Es el que figure como titular del mismo en el registro automotor. Y guardián del vehículo es el que usa, controla o dirige el vehículo según el artículo 1758. Eximentes de responsabilidad. El código establece diversas eximentes de responsabilidad, como el hecho de la víctima, En el caso del transporte benévolo, que es el transporte gratuito por amistad o cortesía, el dueño o guardián del vehículo puede ser responsable en caso de accidente y daños sufridos por el transportador de favor. Aunque el transporte benévolo no está regido por las reglas de transporte, la responsabilidad es objetiva y el dueño del vehículo debe responder por los daños sufridos por el transporte de favor, a menos que la actuación de la víctima pueda interrumpir total o parcialmente el nexo causal. Ahora vamos a la protección de la vida privada. La protección de la vida privada es un derecho personalísimo regulado en el artículo 1770 del Código, que hace referencia al derecho a la intimidad y la protección de la vida privada, dispone medidas de prevención y resarcitorias para proteger la intimidad y la vida privada, incluyendo el cese de los actos que violan la intimidad. El artículo 1770 establece que aquel que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica fotos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe cesar en tales actividades y pagar una indemnización que debe ser fijada por el juez de acuerdo con las circunstancias. Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario periódico del lugar, si esta medida es procedente para una adecuada reparación. Luego tenemos la acusación calumniosa. La acusación calumniosa es un delito contra el honor que consiste en imputar falsamente a alguien la comisión de un delito que dé lugar a la acción pública. La acusación calumniosa se configura al acusar a una persona determinada de haber cometido un delito de acción pública, siendo falsa la imputación. Si alguien hace una acusación falsa y actuó con intención de dañar a la otra persona, o si no tenía razones justificables para creer que la persona acusada realmente había cometido el delito, entonces esa persona deberá asumir la responsabilidad completa por los daños que su acusación falsa haya causado. Esto incluye compensar por los gastos económicos que la persona afectada tuvo que hacer para defenderse legalmente, el dinero que dejó de ganar debido a la acusación falsa y también cualquier sufrimiento emocional que haya experimentado. Bueno, con esto terminamos de repasar los conceptos de la unidad. Si tenés dudas, podés escribir al mail que aparece en la parte inferior de la pantalla, poner en el asunto obligaciones unidad 7 y en el cuerpo del mail tu pregunta, que en la medida de lo posible e inmediato la voy a responder. Gracias y saludos.